Buenos días, hermanos, en este domingo 15 de agosto del 2021. Y tenemos este día el texto de Efesios, en la carta de Efesios, el capítulo 2, de los versículos del 4 al 10. Pero no sé, hermanos, si ustedes que han crecido en la fe o han leído los textos bíblicos, a veces piensa uno, habla uno mucho, escucha uno mucho de que Romanos y Efesios son las cartas de Pablo más teológicas, las que resumen eh, en un libro, toda la teología el cristianismo. Y por un lado son libros hermosos, preciosos y con mucha profundidad, pero también a veces tendemos a olvidar el contexto histórico en el cual fueron escritas estas cartas. Éfeso era una ciudad muy importante culturalmente, políticamente en Asia Menor y Pablo tuvo la oportunidad en su tercer viaje misionero de estar 2 años en Éfeso y conocer a la gente de Éfeso, a la iglesia, a los creyentes y ver sus necesidades, sus problemas y de alguna manera también a través de eso, después cuando escribió la carta a Efesios en la cárcel, unos años después en Roma, puedo imaginarme que Pablo tenía presente todas aquellas personas y aquellas vivencias que había tenido en Asia Menor en diferentes ciudades. Por ejemplo, si ustedes ven atrás de mí, esta es la puerta del mercado de Mileto, que era una ciudad vecina de Éfeso. Y si ustedes van al Museo de Pérgamo en Berlín, van a ver que también está el altar de Pérgamo, que era una ciudad muy cercana también a Mileto y a Éfeso. Entonces, se pueden ustedes imaginar esos templos, esas entradas, esas estatuas. Y lógicamente Éfeso era también importante porque tenía el templo de la diosa Artemis, o en los romanos le llamaban la diosa Diana, y que era considerada una de las maravillas del mundo. Hay varios historiadores que dicen, yo vi en Babilonia tales puertas, tales tesoros, pero cuando fui a ver el templo de Diana, al templo de Artemis en Éfeso, me quedé sin palabras por la impresión que tenía. Era una diosa muy importante, la diosa de la luna, de la casa, y la fertilidad. Entonces había todo un culto alrededor de esa diosa, más negocio, como siempre teniendo el templo ahí en la misma ciudad, más todo el comercio que se daba en Asia Menor, eran los barcos que iban desde Corinto, Atenas y se iban después por bordeando todo Asia Menor, desde Pérgamo, Mileto, bajaban a Rodos, ¿no? Y después ya llegaban a lo que era la zona de Palestina, Antioquía, en el norte, y después ya bajaba uno a Jerusalén. Entonces era una zona muy transitada, una zona de poder económico, de marítimo, de comercio, cultural, religioso. Y en eso Dios llama a Pablo para engrandecer su mensaje. Acuérdense ustedes que el mensaje del primer viaje misionero fue más en la zona de Palestina y después fueron como círculos concéntricos abriéndose el mensaje de Pablo hacia Asia Menor y después hasta Grecia y Roma últimamente. Hermanos, ¿por qué les cuento todo esto? Porque quisiera yo que nos sumergiéramos en la historia y entender cuál era la situación de Éfeso y a lo que se confrontó Pablo cuando llegó ahí. Imagínense, los primeros cristianos pues tenían el beneficio, los que estaban cerca de Jerusalén, de haber vivido y entendido el mensaje de Jesús más de cerca. 20 años antes, en el 35 después de Cristo, 2 años después de que fuera la crucifixión, Esteban murió en el martirio, lo dicen Hechos, y después, 20 años después, ya está.
Pablo de Tarso, siendo su misión por toda Asia Menor. Veamos qué problemas había en la iglesia en los grupos cristianos en Éfeso. No se podía hablar de una iglesia. Si ustedes ven en Hechos, capítulo 19, habla que empieza, voy a ir leyendo algunos pasajes aislados. Dice, aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y dice, bueno, pues nosotros seguimos el bautismo de Juan de arrepentimiento. Entonces se daba cuenta Pablo que había como pues una laguna de entendimiento de qué era lo que el mensaje de Cristo. Muchos se habían quedado un poco con el mensaje de Juan de arrepentimiento y sabían que iba a venir un Salvador, pero no lo conectaban con Jesús. Entonces, habiendo puesto Pablo sus manos, los bendijo y los bautizó. Después entró Pablo a la sinagoga local y habló con denuedo por espacio de 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, la vida cristiana, se le llamaba también el camino, delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de un llamado Tirano, en otro lugar, en una plaza. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Dentro de este tiempo había, por ejemplo, se llevaban a los enfermos para que los atendiera, pero también había judíos, exorcistas, ambulantes, que intentaban invocar el nombre del Señor y trataban de em, eh, castigar espíritus malos. También estaban, por ejemplo, estaban em, pues, muchos de los que hacían magia, por ejemplo, no nada más malos espíritus, sino que había pergaminos, rollos específicos con toda una serie em, de, em, exorcismos mágicos. Y asimismo, escuchen lo que dice aquí en el versículo 19. Se daban cuenta de que todo esto les decía Pablo, esto no está bien. Y asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, los rollos, y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces había malos espíritus, había ignorancia del aspecto de la fe cristiana, había encono y había muchos que estaban en contra en las sinagogas. Y imagínense, 50,000 piezas de plata en esa época que equivalían aquí ahora actualmente a 2,3 millones de euros. Entonces el valor que tenían esos rollos era increíble y que a ese grado llegaran a quemarlos para para aceptar la fe de Cristo era increíble. Después vemos que aunque Pablo estaba pensando en irse a Jerusalén y esa era su meta, Em, hubo en ese tiempo también un alboroto con los mercaderes y los que hacían negocio con el templo de Diana o de Artemis. Y decía, eran unos que vendían estatuillas de plata y decía, un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daban no poca ganancia a los artífices, o sea, tenían bastante negocio ahí, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos.
Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: Grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco y macedonios y compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Y unos gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le reconocieron que era judío, todos a una gritaron casi por 2 horas: Grande es Diana de los Efesios. Y entonces el escribano, cuando estaba ahí, apaciguó a la multitud y dijo: Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa de Diana y de la imagen venida de Júpiter? Pues que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis, que no va a pasar nada, y para eso hay em, las cortes y los jueces para que se den cuenta, pero no ha habido realmente nada, nadie ha dicho nada. Y Demetrio y los artífices que estaban con él, que tenían pleito alguno, se, se fueron, les dijeron que se fueran con el cónsul y procónsul y que ahí pusieran sus quejas. Y dice: y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea, porque tenían miedo de que los romanos llegaran y vieran qué es lo que estaba pasando. Hermanos, ¿por qué me tomo ese tiempo para contar estas cosas? Porque es importante entender cuál era la razón de Pablo después, unos años después, un par de años, ya en la cárcel en Roma, cómo él tenía en su mente todo lo que había vivido, no solo Éfeso, sino en otras ciudades de Asia Menor, de la necesidad de explicar el mensaje cristiano de una manera concisa y clara para todos. Entonces, Efesios se le considera como una carta tipo los Romanos es más grande. Entonces, Efesios se le considera como un, un libro más chico, pero conciso, que expresa todo lo que hay que saber sobre el cristianismo. Se divide el libro, digamos, en 2 partes. La primera parte son los primeros 3 capítulos y se habla del Evangelio, la historia del Evangelio. Los últimos 3 capítulos es la historia ya aplicada a los cristianos, el Evangelio personal. En una sociedad multiétnica, que es lo que vio Pablo en diferentes ciudades, él ya había visto lo que era la zona de Palestina, después Asia Menor, los griegos y después más allá los fenicios en Chipre y más allá los romanos. Teniendo él en su mente todo digamos que este mundo multiétnico, él tenía que buscar cómo explicarle a todos lo básico del cristianismo. Y empieza con un poema en el primer capítulo, los primeros 15 versículos, donde habla del regalo de Dios, que el pacto antiguo que conocían los judíos en el Antiguo Testamento de Dios con su pueblo, que era nada más cerrado para los judíos, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, se había convertido en un pacto para todo mundo, en el que todos son parte de la nueva familia, adoptados por el sacrificio de Cristo.
y aún los gentiles también son adoptados. Y entonces piden una oración en el primer capítulo que todos, no nada más los judíos, sino los cristianos, los gentiles, todos convertidos, pide que experimenten el poder del Cristo resucitado. Y habla del Cristo resucitado, de un Cristo que pasó por la muerte para beneficio de todos y que en su resurrección ahora también vive y quiere que todos vivan. Después viene nuestro capítulo, el capítulo 2, donde viene que habla específicamente cómo funciona esto de lo que se habló en el primer capítulo, cómo el sacrificio de Jesús, qué implica para la vida cristiana y cómo el amor de Dios, de su gracia, se, eh, es parte del llamado de Jesús en la cruz, y también cómo todos somos una nueva familia. Todo esto lo vamos a ver, pero nada más para explicarles el contexto del texto en el que estamos. Después viene también el capítulo 3, que es una oración también para que todos sean fortalecidos en ese amor que ya explicó Pablo en el capítulo 2. Después viene, por lo tanto, una conexión a los últimos 3 capítulos, donde se habla de la vida práctica cristiana. Lo que explicó teológicamente Pablo en los 3 primeros capítulos se refleja en los últimos 3 capítulos, del 3 al 6, sobre cómo se refleja ese cambio de identidad en la vida humana y cómo se ve la imagen de Dios restaurada en la vida de los cristianos. Entonces da ejemplos y dice, antes había odio, ahora que deba haber paz; había venganza, ahora debe haber perdón; en lugar de tener deseos sexuales descontrolados, debe haber autocontrol; eh, si antes se decía mentiras, ahora hablar con la verdad. em, y habla de que uno se pone una nueva ropa, que ya no son los chismes, la vida pasada, sino la nueva imagen de un nuevo cristiano, que ya uno ya no se alcoholiza, sino que se llena del Espíritu Santo. Y habla de las señales del Espíritu Santo, por ejemplo, de cantar en grupo y solos, de estar siempre agradeciendo a Dios por sus grandes maravillas, y también tratando de construir a los hermanos y no destruyéndolos con comentarios negativos. Y habla también de la relación entre las parejas, las familias, los amos y los esclavos. Habla sobre él y todo tratando de conectarlo con la idea de que Jesús y su iglesia, la iglesia es como eh, una esposa en la que Jesús eh, busca proteger y responsabilizarse por ella. Entonces, todo esto al final termina con la armadura de Dios, un pasaje muy famoso de que hay que, por todas las luchas espirituales de las que vimos que vienen hechos, hay que protegerse, hay que estar pues muy críticos y estar alertas por las cosas también espirituales que hay en la cultura en la que vivíamos, en la que viven, y en el caso de Pablo, imaginándose lo que se vivió en Éfeso. Hermanos, después de ver toda esta historia, yo creo que lo importante era para Pablo. Él ya no tenía mucho tiempo, él sabía que con estas idas, de estos encarcelamientos en Roma, su tiempo, sus días estaban contados. Pero él quería explicarles, no solo a los cristianos de Éfeso, sino de toda Asia Menor, que se acordaran cuál era su identidad. En medio de este mercado de filosofías y de espíritus malignos y de malas, de pues un mercado de la vida de diferentes filosofías, eh,
Pablo quería recordarles a los cristianos cuál era su identidad y de dónde venían y a quiénes eran. Había, claro, filósofos que eran moralmente buenos y que buscaban el bien, pero Pablo está queriendo explicar el cristianismo que no es nada más una filosofía humana, sino que a través de la erupción del sacrificio de Jesús cambia la vida de los cristianos radicalmente. Y hay una nueva naturaleza en el cristiano que ya no es nada más una moral de querer hacer bien como los epicúreos o los em, estoicos, filósofos griegos, sino un cambio radical dentro de la naturaleza misma de la persona, de identidad. Si quieren, hermanos, les leo rápidamente el texto otra vez. em, Efesios capítulo 2 y versículos del 4 a 10, pero voy a leerles un poquito antes para que podamos entender. Y dice él, y él os dio vida a vosotros, es decir, Dios, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ustedes estaban ciegos, no veían, no sabían que estaban ustedes en una cloaca espiritual, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Las cosas que él vio en Asia Menor, los dioses, los templos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismos que los demás. Éramos igual que los otros. O sea, aunque tenga uno buenas ideas y em, buena moral, de todas maneras, esto no es suficiente y es lo que está tratando de decir Pablo todo el tiempo. Esto es diferente lo que les estoy contando. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie se dé eh, ínfulas de ser mejor, porque somos hechura suya, somos creación, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo está tratando de querer dar la base de la pirámide cristiana, del entendimiento de lo que somos. Estaba diciendo algo muy radical, Pablo. Le está diciendo a los hermanos, y lo van a ver uno después en el transcurso de Efesios y también en Romanos y en Gálatas y en diferentes textos de otras cartas, de que hay un conflicto interno. Porque sí, el nuevo ser, el cristiano, tiene ese conflicto interno de seguir los deseos de la carne y seguir como todos los demás, siguiendo los templos antiguos, tratando el camino fácil. Y dice, pero Dios nos llama y nos da una nueva naturaleza. Y es un regalo de Dios. Nosotros no hicimos nada. Dios nos los da a través del sacrificio de Cristo. Y esta es la diferencia, hermanos. Cristo es la diferencia. Si no hablara Pablo de Cristo y del sacrificio que hizo por su pueblo y para conectar a Dios, empezar otra vez la unión entre Dios, el pacto de Dios con su pueblo y todos los cristianos del mundo, entonces no valdría de nada, sería una filosofía más. La diferencia para Pablo es el sacrificio de Jesús y su resurrección. Cristo murió en la cruz para pagar las deudas, los problemas, las
los pecados de todos, y había una separación con Dios natural. Y a través de ese sacrificio de Jesús y de su resurrección de vivir, podían vivir los cristianos una nueva vida. Y entonces las buenas obras son solo producto de agradecimiento, de fe, de gracia por lo que Dios ya hizo en la vida de los cristianos. Entonces, hermanos, vemos en este texto 3 puntos que empiezan con por y para. Por el sacrificio de Cristo tenemos una nueva naturaleza, somos nuevas personas, tenemos una nueva relación personal con Dios. Y eso era una revolución para los esclavos. Todos son iguales, esclavos, ricos, romanos, no romanos, judíos, gentiles, todos son ante Dios iguales por medio del sacrificio de Jesús. Una persona entonces sí tiene la complicación de la identidad cristiana, porque vive crucificando sus pecados en sí mismo y viviendo una nueva vida cristiana. Es una relación hasta legal, donde Cristo toma tus pecados y Él paga, te redime, paga todas tus deudas con su muerte y te da una nueva vida y te toma de la mano en la resurrección para llevarte y darte una nueva vida. Esto era un mensaje radical, no entendido, no podido comprender. ¿Por qué? Porque estaban los humanos tratando de ganarse el las con sacrificios sexuales, con animales, buscando en sus fantasías agradar a dioses que tenían en sus fantasías. Pero Pablo les dice, esas son fantasías. El Dios verdadero es un Dios que Él viene y se sacrifica por ustedes, por el ser humano. Eso era una blasfemia en, en muchas religiones y lo sigue siendo en muchas religiones en las que se espera que el ser humano es el que se sacrifique y busque a través de sus acciones gustarle a Dios, ser aceptado por Dios, pero sabemos que solo el sacrificio de Jesús es el que da nueva vida. Entonces, por el sacrificio de Cristo hay vida, para que tengamos vida, dice Pablo, para que descansemos en Jesús. Ya no tenemos que estar ganándonos el favor de los dioses, porque Cristo ya hizo ese sacrificio. Dios proveyó el sacrificio de Jesús para darnos vida en Cristo y vida en abundancia. Ese es el primer punto. El segundo punto, esto es un trabajo de Dios. Dice, esto lo hizo Dios mismo a través de Jesucristo. Y juntamente Cristo, por gracia sois salvos, nosotros muertos Dios nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Entonces, por el trabajo de Dios y de Cristo, por el amor de Dios a su creación, es posible que no tengamos más miedo de los dioses, como dice Pablo. No hay que estar buscando el favor, ni tampoco tener miedo, porque a través del amor hay una nueva relación personal con Dios. Entonces, a raíz de eso, por fe y por gracia, caminamos en el versículo 8 y 10. Y estamos que somos creación de Dios para buenas obras, ya como producto del agradecimiento en fe de la gracia de Dios. Para que nadie se gloríe, no hay que gloriarse, no hay que buscar ¿cómo se llama? No hay que buscar el favor de Dios, tampoco tener miedo de Dios, porque ya estamos en una relación con Él y nos llama para buenas obras, como hechura suya, para que nadie se gloríe, porque esto es gracia de Dios. Y hermanos, quiero terminar con algo muy personal. Pablo, cuando se despide de los hermanos en Éfeso,
sabe que a lo mejor ya no los va a ver. Entonces, ese texto está en Hechos y habla de cuando ya terminaron esos 2 años de trabajo de Pablo en Éfeso y les dice a los hermanos que están ahí, les deja su corazón y su mensaje. Y escúchenlo, hermanos, esto es como una despedida de Pablo a los cristianos de Éfeso y que nos también nos llena de confianza. Dice, cuando enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, todos los grupos, y Mileto, como está aquí el mercado de Mileto, y cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, de aquellos que no le creían. Y como nada que fuese útil ha rehuido de anunciaros y enseñar, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, he estado sirviendo todo este tiempo y he tratado de explicarles, de anunciarles el mensaje, testificando a todo mundo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y vamos a saber que en Jerusalén va a sufrir y en Roma 2 veces el encarcelamiento hasta que va a morir en el 67 después de Cristo, o 68. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de no todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Se está despidiendo. Y si ya ustedes posiblemente ya no me van a ver. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No me he apartado, les he hablado de Jesús. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Cuídense, ténganse unos a otros en amor, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían su rostro más, y le acompañaron al barco. Hermanos, cuando uno ve esta historia y Efesios en este contexto, em, le da uno una humanidad al texto que no es nada más teológico. Es algo
vívido, es algo que trasluce, que traspasa la vida misma del apóstol Pablo y de su deseo de que los cristianos crezcan en Asia Menor. Entonces, hermanos, les dejo esta palabra pensando en cómo se despidió Pablo de los hermanos en Éfeso. Cuídense, velad, sean críticos, estudien la palabra, protéjanse unos a otros, porque van a venir momentos difíciles, y lo habla claro diciendo de la persecución que iban a vivir muchos cristianos en el primer siglo, y también muchas confusiones, porque muchos iban a hablar falsos profetas que iban a decir que después tenía que hacer tales y tales sacrificios los cristianos, minimizando el poder de Cristo, como lo dice Pablo también en su carta a los Gálatas. Dice: Gálatas insensatos, ¿por qué han olvidado y han visto que el poder de Jesús es suficiente y su sacrificio? No necesitan más sacrificios, ni estar poniendo leyes de que no deben de comer esto, que no deben, tienen que ser circuncidados, tienen que hacer esto. Esto ya pasó, porque en Cristo somos nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y somos creación de Dios. Y ahora somos llamados a las buenas obras, como lo dicen en Efesios. Para terminar, es un texto que leímos, que muchos aprendimos de chicos de memoria, en Efesios 2, tuve que aprendérmelo de memoria del 8 al 10, porque dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creación en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Imagínense, Dios ya preparó el camino por el que podemos caminar y podemos hacer las buenas obras que Él ya tiene para nosotros. El llamamiento ya lo tiene para cada uno de nosotros. Y Pablo nos pide que velemos, que estemos cuidadosos en estos tiempos, y que agradezcamos la gracia de Dios, y no que nos glorifiquemos unos a otros, sino que tengamos confianza, porque tenemos una nueva relación con Dios, una nueva identidad. Somos creación de Dios. Ya no le pertenecemos a los ídolos ni a templos sin sentido. Y esto es lo que Pablo, en la cárcel, en Roma, escribe a los cristianos de Asia Menor, para que no pierdan su primer amor. Le damos gracias a Dios por este texto, por este recuento de lo que vivió Pablo en Efesios, y de cómo se despidió, y se despidió diciendo: no van a ver mi rostro, pero nos vamos a encontrar otra vez en la patria celestial. Le damos gracias a Dios por su palabra. Amén.